Iglesia sencilla, semilla del reino, iglesia bonita, corazón del pueblo. Buenas tardes, hermano. Pues es un gusto poder volvernos a encontrar un sábado más al Diplomado de Misionología 1. Pues estamos alegres porque ya vamos en este camino, ya van 3 sábados, si no me equivoco, ¿verdad? Nos vamos encontrando en este camino donde vamos conociendo un poco más de la misión. Y bueno, este es el camino que nosotros estamos formándonos, ¿verdad? Llamados a formarnos. Y pues el día de hoy nos vamos a encontrar con un tema bien bonito que nos lo va a impartir. Bueno, el tema de hoy va a ser fundamentos bíblicos y que nos lo va a impartir el seminarista. Pero antes vamos a realizar la oración inicial con nuestra hermana eh, Medina. Tu micrófono se escucha muy bajito. ¿Se escucha abajo? Sí, se escucha Ahora muy ver si bajito. me acerco. ¿Me escuchan así? Ok. Bueno, le damos la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que están reunidos en el diplomado y pues estamos muy alegres porque vamos a recibir el tema Fundamentos Bíblicos que nos lo va a impartir pues el seminarista Víctor Velázquez, que ya le vamos a dar una presentación. Pero antes, pues vamos a iniciar el diplomado con la oración inicial que nos la va a hacer nuestra hermana Emelina. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, en esta tarde que tú nos regalas, en la que estamos también preparándonos para vivir ese día de que la iglesia lo celebra, día en que el Espíritu Santo desciende pues sobre los apóstoles. Queremos ponernos en tus manos como discípulos, como misioneros, como aprendices también en esta tarea misionera, para que sea el Espíritu Santo quien nos impulse siempre a ir a dar ese anuncio del amor, ese anuncio de la buena nueva de Jesús, anuncio pues de la alegría a tantas personas que hoy viven sin esperanza, tantas personas que hoy no tienen pues esa sed de seguir viviendo. Queremos, Señor, disponernos en tus manos para que seas tú quien sea el que a cada uno de nosotros dé la apertura de nuestra mente, de nuestro corazón. Sabemos que tú vives en nosotros desde el momento pues de nuestro bautismo. Estás allí en nuestro ser, somos templo de tu espíritu y por eso queremos ponernos en tus manos para que tú nos guíes, para que siempre tú nos impulses a la misión, que sigamos siendo pues también esos misioneros que estamos allí en la siembra, sembrando pues el amor, sembrando justicia, sembrando paz. Por eso nos queremos quedar, Señor, en esta tarde, sabiendo de que es tu Espíritu Santo quien actúa, tanto en las personas que vamos a escuchar, como en la persona que nos va a regalar pues el tema de hoy, para seguir fortaleciendo pues nuestros conocimientos sobre la fe, nuestros conocimientos bíblicos, nuestros conocimientos eclesiológicos, todo esto que hemos venido viendo, Señor, eres tú quien haces posible a través de tu Espíritu Santo que podamos nosotros concebir, que podamos reflexionar y que podamos dar lo mejor de nosotros, lo que tu Espíritu pone en nuestra mente y en nuestro corazón, es lo que también hablamos a partir de ese encuentro que hemos tenido también con Jesús. Por eso, Padre Santo, queremos encomendarnos en tus manos y diciendo esa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y María Santísima también, que fue una de las protagonistas de ese momento de Pentecostés en el cenáculo, también le pedimos que nos acompañe en nuestra tarea misionera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me toca presentar a nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Y que el cual agradecemos infinitamente porque él ha sido uno de los que nos ha venido colaborando desde, ya es tercer año, o sea, tercera vez que colabora con nosotros en este Diplomado 1 y le agradecemos infinitamente por darse ese espacio para todos estos hermanos, agentes de pastoral, o sea, de diferentes lugares de América. Tenemos de Perú, hay de Chile, hay de México, creo que no recuerdo si había de El Salvador, me pareció ver la vez pasada. Entonces le presentamos a nuestro hermano Víctor Manuel Velázquez. Él es seminarista, es de cuarto año de teología, sí, ¿verdad? Y de la diócesis de Danlí. Así es de que bienvenido hermano a compartir estos conocimientos, ¿verdad? Que también el Señor le ha regalado a usted y que usted desde ya pues comienza a dar, ¿verdad? Ya cuando sea sacerdote, pues tendrá una tarea también más extensa, pero gracias por compartir con nosotros aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Realmente es una alegría nuevamente compartir con ustedes. Y bien, pues ya como lo decía la hermana, en esta ya vísperas a celebrar la solemnidad de Pentecostés, en donde como iglesia una vez más recibiremos esa fuerza, esa fortaleza del Espíritu Santo en nuestra vida. Bien, pues me han pedido compartir con ustedes lo que es el tema de fundamentos de la fe, ¿verdad? Y viendo la base que ya ustedes han recibido sobre los fundamentos bíblicos y los fundamentos eclesiológicos. Entonces, ¿qué es la fe? Vamos a partir de ahí. ¿Qué es la fe? Una definición, podríamos decir, algo sencilla, que a nosotros nos enseñan siempre en las catequesis, es la fe es creer en algo que no vemos. Perdón, yo les diría de que sí está bien, ¿sí? Evidente, la fe es creer en algo que no vemos, pero vamos a dar un paso más. Pongamos una base, en primer lugar, una base antropológica. Partamos del hombre. Ya ustedes miraban la semana pasada los fundamentos eclesiológicos y saben entonces que la persona constituye una parte fundamental en la iglesia. Eso somos el cuerpo de Cristo. Cristo cabeza, Cristo sacerdote, Cristo altar, Cristo pastor, etc. Entonces la persona constituye un fundamento básico en la vida de la iglesia, y por ende también, ya sabemos de que iglesia y misión no van separados, sino que van de la mano. Entonces también la persona constituye algo fundamental en la misión, en la pastoral. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que evangelizan? Seres humanos, personas, hombres y mujeres concretos, únicos e irrepetibles, como decimos desde la filosofía. ¿A quiénes evangelizamos? A personas, hombres y mujeres concretos, únicos e irrepetibles, seres
que pensantes. Entonces, eso es fundamental. Entonces, desde el punto de vista antropológico, nosotros podemos decir que la fe es el acto de creer en el otro. Eso como una primera definición. Por eso es que nosotros en nuestras relaciones diarias, con nuestros amigos, con nuestros familiares, incluso hasta en el trabajo, en el estudio, eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Acto de fe. Yo me voy a relacionar con mi amigo y lo que hago con mi amigo es creer en él. No sé si lo que mi amigo, mi amiga me está diciendo es cierto. Yo solamente creo en lo que él me dice. Llega mi amigo, mi amiga y me dice, fíjate que estoy pasando por esta situación y entonces yo hice esto. Yo no sé si lo hizo, no sé si lo dejó de hacer. Yo solo creo en lo que él me está diciendo. Usted como mamá, usted como papá, cuando su hijo llega de la escuela y le dice, fíjese que me pasó esto, esto y esto, usted no sabe si eso es cierto. Usted cree en él. Por lo tanto, le está dando el voto de confianza a él, a su hijo, a su hija. Y diríamos entonces, pues eso es la fe. Yo tengo fe en lo que mi hijo me viene a contar. Yo tengo fe en lo que mi papá me dice. Yo tengo fe en mi amigo, porque la fe desde el punto de vista antropológico, repito una vez más, es el acto de creer en el otro. Pero pongámonos un poquito, pues, ¿qué diría? Un poquito más profundo. La fe es el acto de creer, salir de mí mismo e ir al encuentro del otro. La fe, ya hemos dicho, es el acto de creer. Ahora pongámosle, donde yo salgo de mí mismo y voy al encuentro del otro. Y eso, además de ser fe, eso también es amor. ¿O no es eso lo que hizo Jesús en la cruz? Salir de sí e ir al encuentro del otro. Jesús no se preocupó por la vergüenza. Jesús no se preocupó por el cansancio, por el dolor, por lo que los otros iban a pensar de él. Jesús simplemente salió de sí mismo, se olvidó de sí mismo, renunció a sí mismo y se entregó a los otros. En la cruz nos dio la salvación a todos, un sacrificio único e irrepetible, como dirá la carta a los hebreos. Eso mismo estamos invitados a hacer nosotros. Yo trabajo mucho con la pastoral juvenil y yo les digo a los jóvenes, ustedes aman. Y entonces a veces, como no tenemos un buen concepto de lo que es el amor, ¿sí? Entonces ellos dicen no. Pero cuando yo les digo, es que la fe, es que el amor es renunciar a sí mismo e ir al encuentro del otro, y si todos amáramos o supiéramos lo que es el amor, esa fe de lo que le estoy hablando, nuestra vida sería, nuestra sociedad sería diferente. Ustedes los que son esposos, el amor es eso. La fe es eso. Usted cree en una persona con la que usted ha decidido unir su vida para siempre. Usted tiene que renunciar a veces a lo que usted quiere, a su comodidad, para que su esposo, su esposa esté bien. Ahora padres e hijos, lo mismo. Hijos, padres, lo mismo. Entonces es interesante que nosotros podamos ver el amor desde este punto de vista y sobre todo que lo vivamos, que lo apliquemos. Porque a veces siempre es bonito cuando lo predicamos. Yo eso es lo que me cuestiono siempre que predico, siempre que doy un tema. Yo lo estoy viviendo. A veces no es fácil, ¿sí? Diferentes contextos, diferentes situaciones, ya lo vamos a ver un poco más a profundidad, pero
es interesante que nosotros podamos ver eso, poner esa base de lo que es la fe. Desde el punto de vista antropológico, es decir, la fe en la persona. La fe de la persona es el acto de creer en el otro, renunciar, salir de sí mismo e ir al encuentro del otro. Ahora, eso es repito, eso es la fe antropológica. Ahora les pregunto, ¿la fe cristiana? Me gustaría escuchar a uno o dos. ¿Qué creen ustedes que es la fe cristiana? Ya hemos dicho, la fe antropológica, la fe de la persona es creer en el otro. Entonces, la fe cristiana, ¿qué sería? Bien, se lo digo. Adhesión total a Jesucristo. Eso es la fe cristiana. Adhesión total a Jesucristo. Entonces, la fe cristiana es adhesión total a Jesucristo. Y en Él, en Jesucristo, al misterio trinitario y al misterio de la iglesia. Esa es la fe cristiana. Adhesión total a Jesucristo y en Él al misterio trinitario y al misterio de la iglesia. Es decir, mi fe está puesta en aquel que murió por mí, que entregó su vida por mí, me da la salvación. Lo hemos celebrado hace una semana, está sentado a la derecha del Padre y desde ahí, junto con la Trinidad, lo que celebraremos el próximo domingo, junto con la Trinidad, la comunidad perfecta del amor, nos dan ejemplo a nosotros para vivir nuestra fe en la tierra, en la iglesia, a la que también estamos unidos. Porque nosotros, la iglesia es una comunión, ¿sí? Una comunión de fieles, cuya cabeza es Jesucristo. Cabeza visible de la iglesia es el Papa. Luego vienen los obispos, los presbíteros, los diáconos y luego el pueblo, el santo pueblo fiel de Dios. Nosotros los laicos estamos unidos en comunión. Estamos adheridos a Cristo, en Cristo nos adherimos a la Trinidad, la comunidad perfecta del amor, y en ellos nos unimos también a la iglesia. Iglesia que, como decimos en el credo, es una, santa, católica y apostólica. Son 4 notas características que a veces en el credo nosotros, como vamos a la carrera, decimos, creo en la iglesia que es una santa. No, es una. Es porque es una única iglesia, santa, porque su fundador es santo, católica, es decir, universal, no está en un solo territorio, sino que es universal, y apostólica, por pues, la tradición, la sucesión apostólica, fundamentada en el cimiento de los apóstoles, aquellos que, como ya ustedes lo sabrán, desde su estudio y su experiencia, el Señor llamó como sus amigos más íntimos. Entonces eso es la fe desde el punto de vista antropológico y la fe desde el punto de vista cristiano. Ambas son importantes para nosotros, discípulos misioneros. ¿Por qué? Porque estamos adheridos. Nuestra misión es por envío de Jesucristo y vamos a predicar a Jesucristo. Puede que sea en la iglesia, pero también puede que sea con personas que no profesan la fe, que no son cristianos. Por lo tanto, cuando nos encontramos con ese tipo de personas, no hablamos de una fe cristiana. No porque yo dejo de ser cristiano, no. Yo sigo siendo cristiano. Es porque el ambiente donde yo estoy, si es un ambiente de, por ejemplo, una familia que nunca ha escuchado a Cristo, que se profesa que no cree en Dios, no voy a llegar yo a la primera y decir,
Dios los bendiga. No puedo. Y yo tengo que saber cómo llegar a la persona. Entonces ahí es donde tengo que poner en práctica lo que es la fe antropológica. Voy a entrar a un diálogo desde la persona. Voy a creer en la persona, voy a entrar en esa relación con la persona, ir entrando, pues sí, en esa confianza hasta cierto punto y luego irle acompañando. Hay unas, ya eso pues también ustedes lo sabrán o lo podrán estudiar, cuáles son esos procesos de evangelización. Pero bien, habiendo puesto ya las bases, pues veamos un poquito sobre estos fundamentos. No sé, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Entonces, veamos primero una introducción. El Concilio Vaticano II nos recordó que todos los bautizados hemos recibido de Dios dos llamadas o dos vocaciones, llamados a la santidad y llamados a la misión. Ya esto lo vamos a profundizar más adelante. He tomado pues algunos apuntes desde el magisterio del Papa Francisco, ¿sí? De la Evangelii Gaudium, Gaudete et Exsultate y algunos también otros discursos del Papa. Entonces, esto es importante. Dos llamadas, a la santidad y a la misión. Obviamente aquí ya va implícita la llamada primera, que es la llamada a la vida. Esa es la primera llamada, vocación a la vida. Pero luego también somos llamados a la santidad. Y luego sabemos de que tenemos también que elegir una vocación específica para poder también vivir en nuestra pastoral desde otro punto. Por lo tanto, eso, digámoslo así, eso de ser santos, eso de ser misioneros, que a veces nos parece a nosotros algo pues pasado de moda, pero que no lo es, algo que no es para mí porque es para otros, no es eso, es para todos, porque no es algo opcional. Ser santos y ser misioneros no es opcional. Es una llamada que yo tengo que responder desde la libertad, obviamente, pero tengo que hacerlo. Porque es una llamada que no depende ni de gustos, ni de ideas, ni de preferencias, ni de edad, de sexo, condición, estado de vida. No importa. Son dos llamadas que el Señor nos hace. Sobre todo, si los bautizados, nosotros no nos convencemos que Dios nos quiere santos y misioneros, frustramos el proyecto de Dios sobre nosotros. Vean qué fuerte esto. Si nosotros no nos convencemos, no somos conscientes de esas dos llamadas en nuestra vida y hacemos que eso pase de largo, frustramos el proyecto de Dios sobre nosotros. No tomamos conciencia y si no intentamos actuar en consecuencia, como santos, como misioneros. Que ya vamos a ver más adelante, una no está separada de la otra. Porque ser santos implica o lleva consigo, ¿sí?, ser misionero. Entonces, dos llamadas, dos vocaciones, que repito, ambas están unidas. Entonces, primero, Dios nos llama a ser santos. Los bautizados estamos llamados a desarrollar al máximo las potencialidades que Dios puso en nosotros el día del bautismo. Es decir, hacer que la vida de Dios no quede raquítica, no quede poca, no que pueda alcanzar el estado de madurez. Que nosotros tomemos conciencia de quiénes somos. Yo soy hijo de Dios y por ende tengo que actuar según esa condición de hijo de Dios. Eso es importante. ¿Y qué potencialidades? Bueno, además de ser sacerdotes, profetas y reyes, también nosotros vamos tomando otras potencialidades, otras fuerzas, otras fortalezas que
también adquirimos y el Señor nos va regalando a nosotros y nosotros tenemos que irla descubriendo en ese estado de madurez. Entonces Dios nos llama a ser santos. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es aquel que cree en Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Amó, perdonó, se entregó, sirvió, predicó, sanó, etc. ¿Qué debemos de hacer nosotros los cristianos? Lo mismo que Cristo. Si decimos que somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo mismo que Él. No hay por qué perderse. Como nos decía un padre en el seminario, a veces nosotros nos damos vuelta en lo parejo, nos caemos en lo parejo, nos perdemos fácilmente. El camino está trazado. Si yo quiero alcanzar la santidad, ¿qué tengo que hacer? Actuar conforme a mi condición de cristiano, de hijo de Dios. No veamos la santidad solo como, es que allá yo quiero que me tengan en un nicho, que creen allá una parroquia que sea en honor a mí. No, eso, bueno, son gracias también que el Señor da, pero debemos de vivir nosotros la santidad en el día a día. Como dice el Papa Francisco en Gaudete de Exsultate, debemos de practicar la santidad cotidiana, como los santos de la puerta de al lado, de los que el Papa nos va a hablar mucho. Entonces, seamos santos y vamos como santos. Para eso implica un esfuerzo, implica un acceso, una mortificación, a veces renunciar a muchas cosas de las que nosotros estamos acostumbrados, pero que es necesario. Y luego, Dios nos llama a ser misioneros. Eso implica que la fe que recibimos como un don en el día del bautismo, aquí ya estamos hablando de una fe cristiana, ¿sí? Ahí entonces cambiemos. Eso implica que esa adhesión a Jesucristo que hacemos el día de nuestro bautismo no se desarrollará ni se renovará si no nos preocupan todos los que viven sin fe. Ahí está la fe antropológica, lo que les decía anteriormente. Yo soy cristiano, pero a veces tengo que relacionarme con personas que no son cristianas, que no profesan la fe, que no son católicos, que no dicen no creer en Dios, etcétera. Y para eso no es necesario que nos vayamos a otros países, a otras regiones. No, eso lo podemos vivir en nuestra casa, con nuestros familiares, en el trabajo, en la universidad, en nuestro centro, en la vida diaria. Nos encontramos nosotros con personas así. Incluso, les dejo esto ahí, a veces en la misma iglesia hay personas que con sus actitudes dicen no creer en Dios, de no ser cristianas. Y ustedes dirán, hermano Víctor, ¿cómo es eso? Eso es cierto. Hermanos y hermanas que van todos los domingos a misa, pero que no viven como cristianos. Hasta ellos hay que predicarles. Con paciencia, lo vemos más adelante. Somos llamados a compartir la fe. Esa adhesión que yo he hecho, tengo que compartirla. Eso que yo profeso todos los domingos, en todas las solemnidades, esa profesión de fe, ese recitar el credo, tengo que compartirlo con nosotros, porque eso es una riqueza. El credo es una riqueza. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahí estamos diciendo tantas cosas. Si me pongo a explicar qué significa cada frase del credo, yo creo que ya hacemos nuestra propia vigilia de Pentecostés aquí. Es una riqueza grandísima, cada palabra. Creo es una palabra que tiene tanto significado. En un solo Dios, otro significado. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y así. Una riqueza en la que nosotros somos a la vez invitados a
compartirla. La fe tiene que compartirse. Y a veces no tanto con palabras, sino con el testimonio. Con el testimonio de vida. Ambas, entonces, como lo decíamos, ambas vocaciones van unidas. Vean aquí, Marcos 3:14. Este es un texto base cuando hablamos de la misionología. Los primeros seguidores de Jesús fueron llamados para estar con él y ser enviados a predicar. Así nos dice Marcos, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Por eso decimos que estas dos llamadas van unidas. Estar con él es vivir en santidad y ser enviados a predicar es la misión. Entonces ahí está. Quería Jesús que los suyos fueran a la par, sus discípulos y santos y sus apóstoles misioneros. Que repito, en el fondo es lo mismo. ¿Sí? En el fondo es lo mismo. Vean lo que nos dicen estos tres papas. San Pablo VI dice, se ha de evangelizar con el fervor de los santos. Ojo, los santos también fueron hombres y mujeres concretos igual que ustedes y yo. Que tuvieron sus momentos de crisis, que tuvieron sus dificultades, pero se dieron cuenta de esa misión que el Señor les encomendaba. Y tomaron conciencia de ella. Entonces, así nosotros también debemos de evangelizar con ese fervor. Cuando nosotros empezamos a leer la vida de un santo, nos damos cuenta que tuvo su antes y su después. Pero después de un encuentro con Cristo, su vida fue diferente. Vean a los apóstoles. Cobardes, tímidos, mediocres, no entendían la palabra, duros para entender, como les decía Jesús, antes de la resurrección, así eran. En la pasión, todos lo dejaron, dice Marcos, todos. No se quedó nadie con el Señor. Pero veamos a los apóstoles después de la resurrección. Son otros, audaces, valientes, fortalecidos, alegres, duros para predicar. Porque todo encuentro con Jesucristo, hermanos y hermanas, hace que nosotros cambiemos de vida, tomemos un rumbo diferente. Por eso es que yo les decía anteriormente, hay muchos cristianos que van a misa todos los domingos, pero parece que no fueran cristianos. La última expresión del sacerdote en la misa es, bueno, la original es, vayan y den testimonio de lo que aquí han celebrado. Pueden ir en paz. Ese envío hace que nosotros testimoniemos lo que hemos visto y oído en la misa. Y en la misa, en la Eucaristía, nos encontramos con Jesús. ¿Por qué entonces nosotros a veces no? Porque eso decimos aquí en Honduras, no nos cae el 20, no tomamos conciencia de que en la Eucaristía nos encontramos con Jesucristo. Por lo tanto, parte de la fe, de esa adhesión que nosotros decíamos, es que yo me uno a Cristo, pero tengo que cambiar mi vida. No puedo seguir siendo igual. Ah, dirán ustedes, entonces sí, no es tan fácil como se veía. Porque decir, yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la Iglesia es facilito. Ahora aplíquelo. Ahí está lo difícil. Ahí está lo complicado. Entonces se ha de evangelizar con el fervor de los santos, con esa fortaleza, valentía. San Juan Pablo II, del cual hoy también recordamos que su natalicio. ¿Sí? El verdadero misionero es el santo. Ahí están las dos llamadas unidas. Misioneros que dejan tantas cosas para predicar el evangelio y llegar a tantas personas, iniciando por uno mismo, por la familia. Ese es el verdadero santo. El verdadero misionero es el santo.
del cual nosotros estamos invitados a participar. Y el Papa Francisco nos habla de, en Evangelii Gaudium, de los evangelizadores con espíritu, en uno de sus capítulos de esta exhortación. Y él dirá que los evangelizadores con espíritu son aquellos que se abren a la acción del Espíritu Santo. Como diría mi obispo, hay de aquellos de los que hoy van a celebrar Pentecostés, pero van a salir igual o peor, porque no se abren al Espíritu Santo. El misionero tiene que abrirse al Espíritu Santo. Si usted quiere experimentar cosas diferentes en su vida, ábrase a la acción del Espíritu Santo. El Consolador, el Paráclito, aquel que viene a darnos vida. Entonces, hasta ahí podemos decir que el discípulo misionero se ve impelido por el amor de Jesús, así como por la búsqueda de la gloria del Padre. El discípulo tiene que estar siempre unidos a Jesús y no confiarse de que porque ya ha recibido el bautismo, ya está salvado. No, no, no. Debemos constantemente renovar esa adhesión y sobre todo buscar la gloria, buscar la salvación. Pero también el discípulo misionero se sabe acompañado por el mismo Jesús. ¿Quién nos envía? Jesús nos envía. Ya Él lo ha dicho, ¿sí? No están solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Ahí está, Jesús está con nosotros. Y aunque Él nos envía, no es que solo nos envía y a Él se esconde y a Él se va, no, es que Él está con nosotros. Y también el discípulo sabe por experiencia que no es lo mismo conocer a Jesús a saber de Él. Son dos cosas diferentes. Y aquí entra también el punto de la fe. Yo tengo que saber de Jesús, pero más que saber de Jesús, yo tengo que conocerlo. Ahí está la intimidad, la adhesión, la fe antropológica, el conocer a Jesús, el confiar en Él. Repito, no puedo solamente saber de Jesús. Que saber de Jesús sabe un montón de gente. Yo sé que yo sé que hay por ejemplo, hay una guerra. Pongamos este ejemplo algo así, un poco muy simplón. No se me ocurre nada. Hay una guerra, pero no conozco cuáles son los detalles de la guerra, cuál es la profundidad de esa guerra. Son dos cosas diferentes. Yo sé que hay una guerra. Está bien, hay que orar porque están en conflicto, sí, pero no conozco. Entonces, por ese no conocer, yo no puedo hablar, yo no puedo dar testimonio, yo no puedo decir abiertamente, sí, fíjense de que esto y esto es. No. Lo mismo con Jesús. Yo sé que está Jesús. Pero si yo no lo conozco a Él, yo no puedo hablar de algo que no conozco. Es lo mismo como cuando a veces predicamos del amor y no amamos. Tenemos tantos enemigos en la iglesia, en el trabajo y donde sea. Hablamos de perdón, pero yo no puedo perdonar todavía a mi hermano, a mi papá, a mi hijo. Como decía San Juan Pablo II, nadie da de lo que no tiene. Entonces, tengo que conocer a Jesús. Y también el discípulo vive apasionado por Jesús, por la comunidad de los que son de Jesús. Aquí está fundamento claro desde el punto de vista de la fe antropológica. Vive apasionado por Jesús, lindo, pero también por la comunidad de los que son de Jesús, la iglesia. Hermanos y hermanas, ya lo dijo Juan en la primera carta, a aquellos que dicen que aman a Dios pero odian a su hermano son unos mentirosos.
¿Cómo es posible que aman a Dios a quien no ven y odian a su hermano a quien sí ven? Incoherencia lo llamaríamos nosotros. Entonces aquí tenemos la fe antropológica y la fe cristiana. Porque a veces eso, miren, eso es bien importante que nos quede grabado en nuestra mente, pero más en nuestro corazón. Es muy fácil decir nosotros que amamos al Señor y que seguimos al Señor. Lo difícil es amar al hermano, amar al prójimo, amar a aquellos que son parte de la iglesia. El discípulo misionero vive apasionado por Jesús y también por la comunidad de los que son de Jesús. Y lo otro, el discípulo no se aparta de las llagas de Jesús que se hacen presentes en su pueblo. ¿Verdad? Eso pues también nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Parte de nuestro camino discipular es pues estar allí en ese, ser parte de un sufrimiento. ¿Sí? Entonces eso también nosotros tenemos. El discípulo misionero no tiene todo fácil. Eso nosotros lo podemos experimentar y lo podemos nosotros también vivir. Hay muchas dificultades que podemos ir encontrando en el camino. Pero yo les invito a que ustedes no se desanimen. A veces hablamos de la misión en la familia. Qué difícil es que un familiar vaya a la iglesia con uno. Hay que vivirlo. No hay que desanimarse, sino que hay que trabajar constantemente. No, parte lo vamos a ver ya en las conclusiones, es la paciencia, la perseverancia, el amor por lo que uno hace. Entonces, el discípulo no se aparta de las llagas de Jesús que se hacen presentes en su pueblo. Encontrar en la misión tantas dificultades, vamos a encontrar realidades bien complicadas, pero nosotros tenemos que saber cómo llegar a ellas. Pero no podemos obviarlas, no podemos obviar de que en nuestros pueblos hay pobreza, no podemos obviar que en nuestros pueblos hay explotación, hay abusos. ¿Sí? Es parte de la realidad y es parte también de este reino donde somos enviados para dar testimonio de Jesús. Lo otro, el discípulo misionero no se deja abatir por el desánimo y los aparentes fracasos, eso ya lo decía un poco anteriormente, ¿verdad? El no desanimarse, el estar siempre adelante, pidiendo la asistencia de ese mismo espíritu. Y lo otro, siempre tiene a mano el poder de la oración de intercesión. Orar, pues los unos por los otros. Eso también es muy importante en este camino. Parte de ese ejemplo de intercesión es María, como madre, como reina de la nueva evangelización. Sin ella no terminamos nosotros de comprender ese espíritu de la nueva evangelización. Por lo tanto, también a ella tenemos que pedir constantemente su intercesión y hacer, como lo decíamos anteriormente, que la iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, donde vivamos pues en esa comunidad. Ya para ir aquí finalizando, tenemos esto que volvemos a lo mismo, ya se los mencionaba al inicio, lo que es la fe, lo que es el amor. Al atardecer de la vida, dirá San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Por lo tanto, ese pasaje de Mateo 25 es fundamental. Nosotros que hemos sido llamados a la santidad y a la misión, buscamos configurarnos con Cristo. Y ya se los decía anteriormente, el cristiano es aquel que vive como Cristo. Y Cristo es quien nos invita a nosotros a reconocerlo en los pobres, en los sufrientes, en los más vulnerables. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ese Mateo 25. La santidad y la misión no pueden entenderse al margen de esas exigencias, que debemos aceptarlas y debemos vivirlas. Y el Papa Francisco en relación a esto va a identificar dos errores
Dos errores. El primero es, está bien, hay que ir con los pobres, hay que ir con los sufrientes, hay que ir con los marginados. Pero cuando uno se aleja de Cristo, de la iglesia, eso ya no es esa opción preferencial por ellos, sino que ya se convierte en una ONG, en un simple asistencialismo. Parte de lo que hacen los políticos, brindan ayudas humanitarias, pero sin Cristo, sin la fe. La iglesia no es eso. Y lo otro es, el otro error, el otro tendencia o tentación, es decir, que los pobres y los sufrientes, los marginados, los abusados, etcétera, no son parte de la iglesia. Otro error. Un error es decir, sí estamos con ellos, pero nos olvidamos de nuestro ser cristiano. Y otro es decir, yo soy cristiano, pero me olvido de él. Son dos errores a los que el Papa Francisco va a estar allí como insistiendo a que no caigamos en la gramática de la santidad y la misión. Esto lo paso así rapidito porque es lo que hemos venido hablando en esta hora. ¿Cómo vivir entonces esa llamada a la santidad y a la misión? Que ya hemos dicho es la fe, la adhesión a Cristo, pero también el acto de creer en el hermano. En el aguante, el discípulo no es un flojo, el discípulo no es alguien que va a estar estático, sino es alguien que entre en ese dinamismo y por lo tanto debe estar en movimiento. Pero también es desde la paciencia. El discípulo no es un inestable, el discípulo sabe vivir el tiempo de Dios. Y a veces eso es bien complicado. Más cuando nosotros rezamos, por ejemplo, el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, pero queremos que esa voluntad de Dios sea mi voluntad. Entonces hay ahí todo una incoherencia, como lo hemos dicho antes. Yo debo saber vivir el tiempo de Dios, el kairos. Luego, pues tenemos también el fervor. No es un funcionario, está urgido por la caridad, apoyado en la oración, esto es fundamental. Sabe dónde está la fuente de sus alegrías, sabe dónde está el motor de su existencia. La humildad también, no hay que ser soberbio en la misión, no hay que llegar aquí yo soy el que sé, el que sabe todo, aquí yo soy el que ha sido enviado, el que debe coordinar, no, con humildad. Alegría, vivir los frutos pascuales, ya sabemos que uno de esos frutos de la Pascua, de la resurrección, es la alegría. Ese estado de discernimiento es fundamental, saber discernir entre el bien y el mal, qué me conviene, qué no me conviene. El discípulo no actúa de una manera superficial, sino de que debe profundizar y saber elegir. Esto no solo es para uno que busca su proceso de discernimiento, saber si es religioso, sacerdote, religiosa, no, es para todos, un discernimiento para todos. Y lo último, el ser comunitario, vivir según Hechos 2:42. Ahí se los dejo de tarea que ustedes lo busquen en su Biblia, Hechos 2:42, que sé que pues seguramente ya lo han visto, pero es fundamental. El discípulo misionero es un ser comunitario. Ya lo decíamos, no solamente decir yo creo en Dios, yo creo en Cristo, sino que también debo de dar ese paso a vivir con mis hermanos, aunque a veces esos hermanos sean complicados, ¿sí? Y nos pongan nos ocasionen enojo, nos ocasionen ganas de llorar, de salir corriendo, de renunciar. Hay que tenerle paciencia también a los hermanos. Es parte de esa misión. Y amarlos sobre todo. Ese es el reto más grande. Muy bien. Desde todo esto he sacado 12 conclusiones. Lo primero, luego yo les mando las diapositivas, las envío a la hermana Verónica, que ella se las comparta para que con más detenimiento pues puedan ustedes buscar estas citas bíblicas, hacer como un retiro. Son 12 conclusiones que me parecieron muy interesantes y que pues quiero compartírselas. Lo primero es evangelizar desde la serenidad. Qué bonito eso, evangelizar desde la serenidad.
Evangelizar desde la sorpresa. ¿Cuántas ocasiones, más que todo en este tiempo pascual, nosotros hemos escuchado cómo el Señor, los discípulos no se lo esperaban, pero el Señor se les aparecía? Ellos no sabían que era el Señor, pero eso les causaba asombro. También nosotros debemos evangelizar desde la sorpresa y acercarnos sin miedo a los otros, llegar, evangelizar desde la cercanía. Jesús se acerca a la casa de Pedro, entra a la casa de Pedro, ve que la suegra está enferma, ya la sana, toca, sana. Entonces también nosotros, una misión que no debe ser desde aquí hasta allá, largo, ¿no? Yo tengo que ir y ver, como nos decía bastante el padre Bernardino en la clase de misionología, con los pies en la tierra, el corazón en el cielo, pero no olvidarnos de eso. Nuestra meta está en el cielo, pero nuestra misión ahora es en la tierra. Mis pies tienen que estar en una realidad concreta. Evangelizar desde la profundidad. También, eso es importante, no quedarnos en la superficialidad, como lo decíamos. A veces sí, mire, de que estoy pasando por una situación de infidelidad y ya, ore. No, hay cosas que no simplemente decirle, ore, el Señor está con usted. No, yo tengo que acompañar, que la persona se sienta acompañada. No, es que mire, de que yo no puedo orar y el consejo es ore. No, ese no es el consejo. Si la persona le está diciendo no puedo orar, tengo que profundizar. ¿Por qué no puede orar? ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son sus tentaciones? Cuando usted ora, ¿qué es lo que siente? ¿Qué lo incomoda? Profundiza. ¿Sí? Luego, evangelizar desde el agradecimiento, fundamental. ¿Sí? Fundamental. Recuerden aquellos 10 leprosos donde solo uno regresa a dar gracias. Entonces yo tengo que ser agradecido. Evangelizar desde el atrevimiento. Entonces también, ¿verdad? También yo tengo que evangelizar desde el atrevimiento, es decir, pues hay personas que viven cansadas ya de ejemplo, aquí el relato es aquella mujer que llevaba tantos años de estar enferma y el Señor la sana. ¿Cuántas personas también nosotros no nos encontramos así en el camino? Personas que han gastado tanto en médicos y dicen, pero el Señor no me escucha. Y yo tengo que ser atrevido, es decir, usted confía en Dios. Y el Señor la va a sanar, no se canse de orar y entrar. Evangelizar desde el perdón, desde la acogida, desde la compasión, todas estas citas van en ese mismo sentido, donde pues tenemos nosotros que ir a realidades concretas, no olvidarnos nunca de los que más sufren, porque para ellos somos. Evangelizar desde la imaginación, desde la paciencia y desde la alegría. Lo que ya hemos venido hablando durante todo este rato. Muy importante entonces que nosotros tengamos en cuenta la fe. La fe antropológica es creer en el otro. Estas 12 conclusiones van en ese sentido, ¿sí? En creer en el otro, porque me está poniendo en relación con seres humanos, pero para eso me ayuda a que yo pueda vivir la santidad, es decir, pueda adherirme al Señor, y en Él, al misterio trinitario y al misterio de la Iglesia. Entonces, que no se nos olvide eso, somos hombres y mujeres de fe, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. También sabemos de que tenemos a nuestra Madre María que intercede por nosotros, la estrella de la nueva evangelización. Tenemos la intercesión de los santos, pero también tenemos toda una comunidad eclesial que nos acompaña y en la cual también nosotros debemos creer en. Eso es parte de la misión. Entonces, pues hemos visto así brevemente los fundamentos de la fe, más que todo qué es la fe, desde las 2 llamadas que el Señor nos hace a la santidad y a la misión, que como hemos dicho, aunque son términos diferentes, formas de vivirlo diferentes, van unidas, porque el Señor nos ha llamado para estar con Él y para enviarnos a predicar. Entonces, hasta aquí mi reflexión, ¿verdad? Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado. Muchas gracias, hermano Víctor.
Entonces les motivamos, les invitamos a que si tienen alguna consulta o quieran seguir compartiendo, ¿verdad? De esta rica, o sea, lo he sentido como que he estado pendiente de estos grandes elementos, ¿verdad? Que nos vienen a todos a dar para ser, como decía, mejores, para poder evangelizar. A ver, hermana Iris. Sí, muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Realmente es un tema bastante interesante y precisamente como catequista yo puedo decirle, hoy tuve algo de que sobre una niña de que la mamá me reclamó que por qué no iba a hacer sus sacramentos si ya estaba como monaguilla y que ella la tenía en eso porque iba a ser monaguía. O sea, el padre de familia no está comprendiendo que el proceso catequético es de siempre, no es de sacramentos. Y algo que estaba diciendo ahí el hermano me recordó de, de que uno no debe de sentirse abatido por lo que reclamos que nos hacen. Pero si el niño no quiere cumplir con sus deberes y solo figurar, y los padres de familia solo se dedican a que sí, que hacerlo si lo querés hacer, pero no están viendo la transformación dentro del círculo familiar, al cual como misioneros, discípulos, yo siempre me he sentido en ese sentido, pero la mayoría de los catequistas se sienten como que no tienen que ser misioneros, más que solo catequistas. Yo recuerdo en mis primeras formaciones que siempre nos decían, el catequista debe de ser misionero, discípulo y testigo de Jesús. Entonces, este tema me hace recordar que debo de seguir fortaleciéndome en el conocimiento. Estoy en la IAN también y eso es difícil trabajar con los niños y adolescentes actualmente porque los padres de familia no están dando su función. Como decíamos, ¿verdad? Que la primera catequesis es en el hogar. Ahora con tanta tecnología han dejado que tanto el padre de familia como los niños y los jóvenes se pierdan y no ven el sentido de esa fe completa que uno debe de tener. Y como dice él, si nos ponemos a detallar lo del credo, estoy con el séptimo nivel y yo digo, Dios mío, ¿por dónde comienzo? Aunque haya un libro, pero como que el niño se topa, decimos nosotros, porque no quieren comprender hasta dónde y que comienza, continúa y nunca tiene fin el tener la fe, siempre uno en Cristo Jesús, porque es para Él y debemos de darle gracias realmente, porque ¿quién da la vida por otros? Nadie, ¿verdad? Entonces, el tema del hermano realmente me gustó muchísimo. Los fundamentos son importantes de la fe que deben de basarse en todo sentido, en todo criterio, en todo el entorno. Bueno, el credo, como dice él, tanto como le decimos, ¿verdad? El corto y el largo, pero nosotros tenemos que analizarlo, meditarlo, para poder crecer en esa fe en el día a día y en cada domingo, como dice él, si lo vamos a repetir, a rezar, como lo quieran, debemos de analizar cada frase, el por qué y para qué, y no ser solo de apariencia, sino que testimonio, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, hermana Iris. A ver, Carla Ortiz. Sí, buenas tardes desde Honduras. Totalmente de acuerdo. Solo agregaría yo que no podemos pretender tener niños catequizados que sean misioneros si en el hogar los papás no salimos a misionar.
O sea, creo que es un trabajo tipo en las escuelas, pues, o sea, 50 y 50. En los catequistas, por su parte, pero también nosotros, ¿verdad? Como padres, porque no podemos pretender tener árboles de manzanas y tal vez estamos sembrando limones. Entonces, es como que esa misión empieza en la primera iglesia doméstica, en la casa. Cuando uno dice que va a misionar, uno dice voy a ir a dar, y es una gran mentira, pues, porque realmente quien recibe es uno, cuando se da cuenta de la riqueza de la misión. Creo que mis hijos se han enamorado de la misión exactamente ahí, pues cuando salíamos de misión, de la pastoral familiar arquidiocesana, entonces en Semana Santa o en otras épocas, tierra adentro, ¿verdad? Y mirábamos niños que con latitas de seteco cantando, que si le llevábamos un misal, felices, o sea, un cantoral como un tesoro. Entonces, o si un Viernes Santo uno va y dice, no, es que no se come carne, pero ellos no comen carne, o sea, si más bien uno ha llevado, es más bien darles, porque es uno el que tiene que limitar, sino ellos. Entonces, los hijos empiezan ahí en esa primera misión, ¿verdad? Los catequistas, claro, también la prefiguración, la vanidad, creo que es uno de los pecados más constantes que estamos enfrentando en nuestro siglo, ¿verdad? Pero creo que empecemos en casa y en especial, pues, porque, por ejemplo, mi hija, pues, es psicóloga y ahorita está trabajando en una comunidad dando un servicio de atención, ¿verdad?, a los más necesitados en una colonia ultra delicada, ¿verdad?, como es la nueva capital, y trabaja, pues, con muchachos indigentes, mareros, y yo, claro, con el nerviosismo de que, ¿qué le puede pasar? Pero ella me dice, no, mamá, o sea, eh, a veces has dado formaciones, charlas, pero aquí es ya la práctica. O sea, si queremos que cambie el país, si queremos misionar, entonces tenemos que empezar por nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? Pero no es de la noche a la mañana. Realmente creo que es un trabajo, una invitación a que desde las casas, ¿verdad? Y es algo hermoso. La riqueza que se trae es, o sea, uno nunca la olvida, es algo hermoso. Él llega a aprender y creo que la actitud de uno debe ser de humildad, no de que uno va a ir a dar o enseñar o que uno sabe, porque realmente uno va a aprender. Gracias. Muchas gracias, hermana Carla. Yo me puse a meditar cuando el hermano decía que la santidad y la misión van de la mano, y sobre todo, bueno, cuando decía de que, digamos, el fundamento de fe cristiano es cuando nosotros estamos adheridos a Cristo. Y Jesús dice, no recuerdo el pasaje, ¿verdad? Pero sí dice Jesús, para que donde esté yo, también estén ustedes. Entonces, si estamos adheridos a Cristo, entonces estaremos en un lugar donde Dios lo quiere, ¿verdad? Donde Jesús lo quiere. Entonces, ¿cómo nos viene? Bueno, hacer primeramente nosotros, hoy que estamos aquí, o sea, ser testigos de esa fe, tanto antropológica como una fe cristiana. Como decía la hermana, o sea, el trabajo en X lugar, pues, es muy duro. Y ya decía el hermano Víctor, ¿qué hacer? ¿Cómo llegar a la persona hablando igual de igual, ¿verdad? Sí. Entonces eso nos motiva a nosotros, o sea, no decirle, me acordé de un compañero que dice que él es, él es ateo. Entonces digo, yo simplemente le voy a decir, así a pesar de que es ateo, yo lo quiero mucho. Entonces, ¿cómo esto nos ayuda también a utilizar herramientas? ¿No? Tenemos a una hermana, pero no sabemos por qué tiene a su, dice. Soy la hermana Veda. Hermana. Sí, buenas tardes a todos. Reflexionando yo en el tema desde el principio, que es la fe, la antropológica y la cristiana, para nosotros, sacerdotes, religiosos y también pues los religiosos, ¿verdad? Es la fe que nos lleva a salir de nuestra comodidad muchas veces. Es la fe que nos lleva también a obedecer a nuestros superiores. Es la fe que nos lleva también a ir también al encuentro del hermano que necesita de nosotros, como al final en las conclusiones lo decía. En la misión donde yo me encuentro aquí, los he comentado en Guerrero, con la gente indígena, es un poco difícil por el dialecto.
pero ahí voy luchando, ¿verdad? Por aprender también mixteco, a su idioma de ellos, porque a pesar de todo eso, ellos están pues como muy faltos de amor, ya por su cultura, traen mucho odio en su corazón. Y si yo dice, yo ahorita voy a las casas en mi misión al escuchar, pero ya otra persona ya se sintió, o sea que son muy sentidas. Y entonces realmente la misión no es fácil, pero al estar unida con Dios y él pedirle diariamente a Dios en la oración, pues todo será fácil con él. Muchas gracias, hermana Veda. ¿Alguien más? Para que luego el hermano Víctor pues dé así como su conclusión de acuerdo al compartir que se ha hecho. Yo, mira, Ven, hermana Tere. sí, entre los fundamentos que él estaba comentando, el hecho de Marcos 3:14, donde decía él que allí Jesús pone como los dos elementos fuertes, ¿verdad? O descubrimos más bien ahí los dos elementos fuertes de un misionero, que es el estar con él y ser enviado. ¿Ah? Entonces, para mí es una de de los textos que a mí me han gustado muchísimo y que en el proceso de la misión a mí me ha dado mucha luz, porque cuando no me siento como tan cerca de él o no estoy con él, ya la labor apostólica se me nubla un poco, ¿verdad? En cambio, cuando voy experimentando desde la experiencia de Dios, que Él es el que va guiando el camino, que Él es el que va conduciendo, va iluminando por dónde tengo que seguir caminando, allí ya yo veo los resultados, vamos a decir, los veo, digo, Señor, gracias, porque creo que sí, desde el momento de que lo vamos dejando actuar a Él y no nosotros, entonces es cuando yo me descubro que es importantísimo eso, del estar con Él para poder ser eficaces, diríamos así, en ese envío que él quiere que hagamos y que Él quiere que compartamos allá con todos los hermanos. Porque es verdad, no es fácil y todos lo sabemos. La misión es difícil, en diferentes ámbitos, ¿verdad? En diferentes ámbitos, pero es difícil. Entonces, si uno no está fortalecido en él, para mí se me viene abajo todo, ¿verdad? Se me viene abajo que la serenidad, que la cercanía, que la sorpresa, que la profundidad, todo eso se va si no estamos unidos a él. Y a mí, esa es mi experiencia pues acá, ¿verdad? Que me encuentro con realidades muy dolorosas, muy difíciles, pero que yo voy descubriendo que unida al Señor con mi comunidad, voy saltando, diríamos, esos obstáculos que se van presentando. Muchas gracias, hermana Tere. Entonces, a ver, hermano Víctor, si da alguna conclusión. Y bueno, sabemos que hay alguien por ahí que tiene abierto. Muy bien, muy interesante sus comentarios. Creo que eso nos ayuda a todos a ver diferentes puntos de vista, lo que ya compartían las hermanas catequistas, lo que ya compartían las hermanas, de qué manera ellas van llegando a los otros. La hermana Tere que decía, bueno, yo ahora ya ese espíritu misionero, pues ya no es tanto para salir, pero desde su experiencia como ella va compartiendo. Yo creo que todo esto es fundamental. Y yo solo les dejo para que puedan seguir meditando ya en esta vigilia, vísperas
clausurar el tiempo de Pascua, que no se les apague nunca la alegría. Esa alegría misionera, esa alegría que hemos recibido del Señor resucitado. Y luego, pues que renovemos constantemente ese ser discípulo, ¿verdad? Cuando yo les hablaba de ser santo, no es tanto que ustedes lo vean así como algo tan elevado, no, en el día a día. Y yo sé que cuesta, yo sé que cada uno puede decir, pero yo tengo esta tentación, yo tengo esta debilidad, yo tengo esto con lo que lucho a diario, pero en eso usted puede santificarse. Cuando esa situación se la presenta el Señor y le dice, Señor, yo quiero ser santo, ayúdame, dame la fortaleza para poder vencer el mal, para poder vencer al enemigo. Entonces, puedan ir viendo todo eso, porque como ustedes ya lo han comentado, nos enfrentamos con diferentes situaciones en este camino, sobre todo en la misión. Niños y jóvenes que tristemente van solos a la iglesia. Eso es algo que no lo podemos negar en muchos lugares, porque sus papás le dicen, vaya a la iglesia, cumpla los sacramentos, y ya luego no lo acompaña, no hay un acompañamiento. Entonces ahí es donde la iglesia les abre las puertas, los forma, los acompaña, pero como muy bien decía una hermana, si no me equivoco, la hermana Carla, es la familia el primer lugar en donde se tiene que hacer misión, donde se debe predicar el evangelio y evidente luego pues ya poder seguir en ese proceso de crecimiento espiritual en la iglesia, para ya luego sí, seguir cimentando esa fe y ese envío misionero. Así que pues yo les animo a que sigan adelante, sigan confiando en el Señor. Bueno, también les deseo una feliz fiesta de Pentecostés a todos. Muchas gracias, hermano Víctor. Bueno, si no hay más personas, ¿verdad? Que quisieran compartir también, porque desde la experiencia pastoral que llevamos, desde ahí pues el Señor nos toca. Entonces eso es lo que nos motiva a nosotros a dejarnos, y creo que un vínculo o un enlace, ya lo decía el hermano Víctor, es la oración. O sea que la oración es algo vital para aquel que quiera seguir a Cristo, para aquel que quiera llamarse cristiano, ¿verdad? Porque creo que, como decimos, cristianos entre comillas, ¿verdad? Nos queda grande el nombre de decir soy cristiano. Entonces, si no me decía Pablo, tengan los mismos sentimientos que tiene Cristo. O sea, y si tenemos un sentimiento de arrogancia, de egoísmo, o sea, y Cristo no lo tenía, Cristo era abierto, ¿verdad? A la humanidad, abierto, o sea, el despojarse. O sea, muchos elementos podemos sacar ahora de realmente cuáles eran los sentimientos, y desde ahí yo puedo decir, puedo sembrar en mí el sentimiento del amor o el sentimiento de desprenderme, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta desprendernos hasta del tiempo, ¿verdad? Entonces, aprender, o sea, como decía usted, hermano, decir, Señor, ayúdame a ser desprendida del tiempo o desprenderme de algo que quizás para mí es valioso, pero si alguien lo necesita, o sea, todas esas cosas, pero siempre, digamos, como dice la oración. La oración creo que es la que nos va a llevar de la mano, como dicen, a la santidad y a la misión, porque en la misión, pues, se van notando signos de que realmente la gracia de Dios está en nosotros, porque damos de lo que Dios pone en el corazón. Y como decía la hermana, si el trabajo con los indígenas, o sea, cómo enseñarle el acercamiento, evangelizar, como decía usted, el acercarse, nos motiva, digamos, porque sí, a veces hasta en los trabajos, a veces hasta en la familia, hay mucha falta de amor. Entonces, si Dios es amor y yo estoy adherido a ese amor de Dios, entonces yo voy a manifestar al otro, pues, ese amor. Entonces, sí, no hay más nadie que comparta. Agradecemos, hermano Víctor, ¿verdad? Por su valioso tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que otros hermanos, bueno, por lo menos se entraron a la sala, bueno, 73 personas, y bendito sea el Señor que están aquí. Pues
todos a festejar, ¿verdad? Esta noche y el día de mañana, sentirnos impulsados por ese Espíritu Santo, ¿verdad? Que no sea solo, fui a la vigilia, no, sino que, bueno, ¿qué es lo que, hacia dónde el Señor me quiere llevar? ¿Qué es lo que quiere que yo haga por Él? ¿Verdad? Pero es dejarnos, como dicen, seducir por ese Espíritu Santo que nos anima, que nos motiva, que podemos decir también es el motor de la iglesia, ¿verdad? Y que es el que a cada uno de nosotros nos lleva, ¿verdad? De la mano para compartir con el otro. Así es de que muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al hermano Víctor que nos estuvo compartiendo este bello tema de los fundamentos de la fe y bueno, es para que nosotros sigamos en este camino, ¿verdad? Fortaleciéndonos siempre en la oración también, animándonos y siempre impulsados también por la gracia del Espíritu Santo en este tiempo que estamos celebrando en Pentecostés, ¿verdad? Que vivamos esta celebración con gran alegría. Y bueno, vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido encontrarnos nuevamente en este diplomado para conocer más de tu palabra, inundarnos por la gracia del Espíritu Santo, iluminados también por nuestros hermanos formadores, para que juntos podamos caminar en este sendero, ir misionando hacia todas las personas, hacia todas las gentes, transmitir esa fe que nosotros llevamos y que a la vez tú nos llenas y nos fortaleces. Poder llegar a aquellos hermanos que no te conocen para anunciarles la buena nueva y darles esa fuerza, esa esperanza a nuestros queridos hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos encontrarnos nuevamente en este sábado y que juntos podamos seguir en este camino, seguir conociendo más de tu palabra y así siendo misioneros, formándonos, preparándonos para hacer misión, ir hacia todos esos hermanos, ser discípulos misioneros, guiados por ti, siguiendo tus huellas. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, agradecemos a todos nuestros hermanos que estuvieron conectados y bueno, más tardecito les vamos a compartir la grabación para que puedan pues reforzar algunos temas que ya hayamos visto. Pues de parte de la Escuela Continental Nuestra Señora de Suyapa, pues los motivamos, ya vamos 3 sábados que continuamos en esta formación y bueno, seguimos con este camino en el diplomado. Así que muchas gracias y tengan una feliz y bendecida tarde.